Vamos a considerar un versículo de la Escritura, Gálatas 2:20, y es el que voy a mencionar. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y hermanos, basado en este versículo, le he titulado a esta reflexión, Cristo en mí, el verdadero evangelio. No es que haya otro evangelio, pues. Hay uno solo, pero decimos el verdadero, aquel, hermanos, que tiene sentido. Miren, vean cómo es esto. No se trata de que usted comparta el evangelio a otra persona. No se trata de eso. Porque si yo le preguntara ahorita a ustedes, ¿cuántos conocen el evangelio? Tal vez todos levantemos la mano. ¿Cuántos han compartido el evangelio a otros? A lo mejor la mayoría levantaríamos la mano. Pero de lo que se trata aquí en este día, esta reflexión es que compartir el evangelio desde la perspectiva de Cristo en mí. Amén. Hay hermanos eruditos en las Escrituras, teólogos pesados, como se dice, que conocen el evangelio en varios idiomas, pero no desde la perspectiva de Cristo en mí. Y entonces, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí? Entonces Pablo está diciendo, ya no vive Saulo de Tarso aquí adentro, ya no vive el apóstol Pablo, ahora vive Cristo en mí, y desde esa perspectiva de Cristo tomando control de nosotros es que Pablo evangeliza, Pablo hace misión, Pablo va y sana a los enfermos, va y debate con los que tenga que debatir, va y establece iglesias por toda el Asia Menor. ¿Desde qué? No desde el apóstol Pablo, no desde el gran apóstol Pablo, no desde el que conocía las Escrituras, no desde el que conocía la ley, los profetas, los salmos, no del que se sabía la Biblia de memoria, no desde esa perspectiva. ¿De cuál perspectiva? De Cristo en mí. Entonces, si se da cuenta usted, hermano, no se trata de servir. Yo pregunto, ¿cuántos de ustedes aquí han servido en la obra de Dios? Pues todos levantarían la mano, pero no se trata de eso. ¿El Señor necesita nuestro servicio? No. ¿El Señor necesita que evangelicemos? No. Y usted dice, ¿pero cómo no? ¿El Señor quiere que vayamos y establezcamos iglesias? No, Él no quiere eso. ¿Sabes qué quiere Él? Que te salgas tú y que se meta Él. Porque solo así podemos hacer la perfecta voluntad de Dios. Y hermanos, Dios espera que nuestras vidas estén al servicio de Él, pero estando Él dentro. Ahora yo te pregunto, ¿cuántas veces hacemos lo que nosotros queremos? En nombre de Cristo. En nombre de Cristo, sin estar Cristo dominando, tomando control de nuestra vida. Entonces, hermanos, por eso le llamé el verdadero evangelio, hermanos, es desde la perspectiva de Cristo en mí. Imagínate, hermanos, Dios usando mi mente, Dios usando mis manos, Dios usando mis pies, Dios usando mis recursos, Dios usando esas habilidades, talentos, dones que Él me dio. Imagínate Dios usando todo ese recurso. Yo te puedo asegurar, hermanos, que si así fuera desde el principio, como dijimos el domingo antepasado, otro gallo nos cantaría. Amén.
Porque así como a Jonás, el Señor lo envía a Nínive y agarra por otro lado, Señor. O sea, va a Tarsis, ¿eh? Pero si no es el plan, pues, ¿cuántas veces el Señor estará diciéndonos una y otra vez, quiero que vayas para allá? Pero como Él no está plenamente dentro de nosotros, entonces agarramos para donde nos dan la gana, pues. Amén, hermanos. Como dijo alguien, no lo estoy regañando, ¿verdad? No, me están siguiendo, hermanos, con la idea esta. Entonces, hermanos, miren, vean, en la medida que nosotros portamos la mente de Cristo, en esa medida, la gente que nos rodea va a ver a Cristo en nosotros. Dice, hermanos, Pablo a los Efesios, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Usted, si Cristo, hablamos de un metro por hablar de una unidad de medida perfecta, ese metro, ¿usted cuántos centímetros cree que mide usted en Cristo? ¿Qué tanto tiene usted la mente de Cristo? Pero hermanos, Cristo en mí es vivir produciendo el fruto del Espíritu. No es los dones. Los dones, hermano, y el fruto no es lo mismo. ¿Qué es un don? Algo que usted ejerce con habilidad y con experiencia y con todo esto. Usted puede ser hábil para cantar, hábil para ¿qué más? Para tocar un instrumento, hábil para evangelizar, hábil para servir en alguna tarea. Es un don. Ahí está el don, lo ejerce usted. Pero ese don no va a reflejar ¿qué tanto Cristo está en usted? No es por ahí. Qué bonito canta el hermano, Dios está en él. Pues quién sabe. Lo que es inequívoco es cuando estamos nosotros viviendo en el fruto del Espíritu. Inequívoco. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra esas cosas no hay ley. Es decir, vivimos, Cristo está vivo. No se puede tener ese fruto, hermanos, si Cristo no está dentro de nosotros. Es imposible. Por eso esa es la forma que tenemos nosotros que buscar, más que el don o los dones. Que ciertamente Dios da dones, dice la Biblia, a los hombres, a las personas, a sus hijos, para que lo ejerzan, pero tiene que estar antes, hermanos, la práctica, la vivencia del fruto del Espíritu. Amén. Ahorita hablábamos de tener la mente de Cristo, ¿verdad? Sí. Y Pablo dice a los Corintios, vea lo que le dice Pablo a los Corintios, ahí primera a los Corintios 2:16, vea usted esto. Dice Pablo, pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Y él mismo, hermanos, concluye diciendo, pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo ven? Con la mente de Cristo, nosotros no tendríamos dificultad para vivir y hacer conforme a la voluntad de Dios. Por eso los grandes personajes de la Biblia, hermanos, donde Dios vivía en ellos, el Señor decía, ve para allá. ¿Y para dónde iban ellos? Para allá. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, deja todo lo que tienes ahí y ve a la tierra que yo te mostraré. ¿Para dónde va Abraham? Para allá, ¿verdad? Va para allá. Jonás fue para allá, ¿verdad? Para otra parte. Pero Abraham le obedece a Dios. Moisés obedece a Dios. Los profetas, que los podían matar, pero ellos
iban para allá, para donde el Señor les decía, hermanos, porque tener la mente de Cristo es saber lo que Cristo piensa. Imagínate, ¿por qué nos equivocamos tanto? ¿Por qué nos equivocamos tanto? Porque no tenemos, ¿qué? Dígalo, la mente de Cristo. A menos de que usted, sabiendo que Cristo quiere una cosa, usted haga otra. Pero muchas veces no es la intención fallarle a Dios, pero como no sabemos lo que Cristo piensa, entonces hacemos otra cosa. Por ignorancia o por plena conciencia, en rebelión a lo que Dios anhela. ¿Sí? Hermanos, fíjense bien. Vea usted esto. Dice el mismo Señor, dice, así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. ¿Sabía usted eso? Si yo le preguntara ahorita aquí, ¿cuántos son discípulos del Señor? Amén, iba a decir usted. Dice aquí el Señor, si no puedes convertirte o no puedes convertirte en mi discípulo a menos de que esté dispuesto a dejar todo lo que posees. Y yo te voy a decir, pero ¿cuánto puedas tener? ¿No hay un Carlos Slim aquí? ¿No hay un, quién más? Un Bill Gates que no sabe ni cuánto tienen. Bueno, yo sé que usted tiene una casita, un carrito, pero hermanos, ¿qué será mejor? Decir, Señor, ahí está todo lo que tú me has dado, porque el Señor nos los ha dado. Es tuyo, Señor. Haz lo que tú quieras con él. ¿Usted podría decir eso? Y a veces decimos, pues depende. Porque, hermanos, le dijo el Señor a aquel joven rico, ¿qué le dijo el Señor? ¿Quería seguir a Jesús o estaba preguntándole qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Y están por ahí hablando el Señor con el joven. Y el Señor termina diciéndole, mira, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y vienes y me sigues. ¿Y qué dice la Escritura que pasó? Se dio media vuelta y se fue muy triste porque no podía. O sea, no podía ser su discípulo. Y entonces, hermanos, me temo que podríamos tener alguna sorpresa nosotros ahí de decir, yo no podría dejar esto. Yo no puedo dejar esto porque yo lo necesito, me ha costado tanto sacrificio. Y empezamos a decir muchas cosas. Y entonces el Señor dice, pues no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. Lo que tenemos ahí son elementos o herramientas que Dios nos ha dado para ejercer el discipulado que Dios nos dio. Para eso es lo que tenemos. No para que nos haga esclavos las cosas que Dios nos dio. Amén. Y esto suele pasarnos con frecuencia. Amén. Hermanos, para que el evangelio que vivamos o que vivimos sea Cristo en mí. Es decir, si tú has servido, si tú has evangelizado, has predicado, has cantado, has tocado, has hecho obras buenas, sin Cristo en ti, está hueco eso. Puede echarlo, ya sabes a dónde. No tiene sentido. Para Dios. Para la sociedad sí. Porque te va a dar un diploma, te va a dar un reconocimiento, te va a dar un trofeo. Pero para Dios no contó. Amén. Porque cuando Pablo está diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué significa crucificado? Para matarlo. Para que quede muertito totalmente. Entonces a Jesús cuando lo llevan a la cruz y lo crucifican es para matarlo. ¿Y lo mataron o no lo mataron? Todito lo mataron. Y entonces Pablo está diciendo, con Cristo yo también estoy juntamente, o sea que muerto. Con Cristo estoy muerto. Muerto a todo lo que era mío, a todo lo que yo anhelaba, a mis planes y como hacía las cosas antes y todo, para que ahora... Después de muerto, ¿qué le pasó a Cristo a los 3 días? Resucitó. Y cuando nosotros venimos al Señor, ¿verdad? Y morimos, somos bautizados en ese símbolo, ¿verdad? De muerte y de sepultura.
para nacer a una nueva vida. Y la otra vida ya quedó muertita. Y Pablo dice, estoy juntamente crucificado. Y eso está, ¿en qué tiempo está? ¿En qué tiempo está? Presente, estoy crucificado, estoy muerto a la vida anterior y ahora estoy en una nueva vida. Entonces, cuando morimos de la vida del viejo hombre, Cristo sembró una nueva semilla, una nueva naturaleza con la que vamos a vivir ahora. Amén. Para poder hacer la voluntad de Dios. Entonces, nacer de nuevo, hermanos, significa primero morir y después nacer a una nueva vida. Entonces, lo que hacía Nicodemo, maestro, catedrático, hacía cosas y para acá y para allá, el Señor casi le está diciendo, mejor darle un reset a todo esto porque vamos a comenzar de nuevo. Pero la vida de antes, vamos a comenzar de nuevo. Y también lo decía Pablo. Yo era esto, que celoso y que era toda su currículum lo decía. Pero él decía, todo eso lo tengo por basura para iniciar y establecer una nueva vida con Cristo en mí. No lo que habíamos recibido o en lo que nos jactábamos antes, sino que Cristo en mí establece una nueva naturaleza. Amén. Entonces, ¿cuántos están dispuestos a morir? De veras. Cuando yo digo dispuestos a morir, piense usted en esa naturaleza donde está el yo, pues. A mi manera, como dice la canción. A mi manera, que así soy yo. Y no le muevan porque van a saber quién soy yo. Eso quiere ser usted. O quiere ser lo que Pablo dice, ya no vivo yo. Yo ya sé lo que era, dice Pablo, que no se le olvida lo que era, pero ahora Cristo vive en mí. Hermanos, nuestras obras, fíjense bien, nuestras obras sin estar muerto juntamente con Cristo son una ofensa para Dios. Si usted las hace para decir, es que para que me quieran aquí en el barrio, está bien. Es que para que no me roben los cholos, que digan, esta es buena persona, haga buenas obras, está bien. Pero usted decir, esto es para Dios y no es cierto, y Dios que sí sabe. Hermanos, habrá cosas que hemos hecho nosotros en nombre de Dios, sin que realmente hayamos muerto, sin que realmente Cristo esté viviendo en nosotros. ¿Habrá obras? Y la pregunta es si somos realmente nosotros los instrumentos que Dios está usando para hacer su perfecta voluntad. Fíjate, el Señor está diciendo a unas iglesias, usted lee el capítulo 2, el capítulo 3 de Apocalipsis, y el Señor empieza a hablarle a las iglesias de Asia. Y mira lo que le dice a una iglesia. Yo conozco tus obras. Dice a la iglesia de Éfeso, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia. Has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Y después de decirle todo esto, le dice, pero tengo contra ti. Y empieza el Señor a decirle lo que tiene contra él. Y al último le dice, pero arrepiéntete, arrepiéntete. El Señor está molesto. El Señor está diciendo todo eso de que tu arduo trabajo y que no me place, no me complace. ¿Por qué? Porque esa iglesia no está actuando con Cristo en ella. O sea, entonces servir nomás así no es que a Dios le va a agradar, hermano. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo doy de comer a los pobres sin la perspectiva de Cristo en mí, no digas que es para Dios, ni por Dios. Nomás no lo digas, pues. Porque a Dios no le gusta, le molesta a Dios que hagamos cosas en nombre de Dios cuando Él no nos la está indicando. Porque Dios no está adentro. Dice, pues ¿de qué se trata? Yo quiero hacer aquí lo que yo traigo diseñado para hacer. Y cuando le decimos, Señor, aquí está mi vida, el Señor viene a ver si es cierto que Él puede gobernar y resulta que no le damos chance.
vamos para donde sea, hacemos lo que nosotros queremos y depende cómo amanezcamos. Le dice a la iglesia de Tiatira, yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, se oye bonito. Tu perseverancia y tus obras postreras son superiores a las primeras, pero tengo contra ti. Y empieza a decir lo que tiene contra esa iglesia. Y eso que dice contra esa iglesia, hermanos, revela que Cristo no está en esa iglesia, Cristo no está en esa persona, Cristo no está en aquel que dice servir a Dios. Y si el Señor está diciendo tu arduo trabajo, es que sin duda había un arduo trabajo. Y que sin duda había perseverancia. Y que sin duda había sufrido, pero ninguna de esas cosas garantiza que Dios esté contento con lo que estamos haciendo. Entonces no es hacer por hacer, no es servir por servir. Le dice a la iglesia de Sardis, conozco tus obras, que tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Obras. Wow, lo que hacen esas iglesias. Todo el mundo decía, wow. Pero el Señor dice, no estoy contento con eso. Amén. Las buenas obras pueden ser contraproducentes al deseo de Dios. Entonces, Él sí sabe lo que quiere hacer contigo. Él sí sabe lo que quiere hacer a través de ti. Y cuando estamos en otras tareas, en otras cosas, va a involucrar más, hermanos, nuestro deseo de reconocimiento. Nuestro deseo de ser tomado en cuenta, nuestro deseo de ser alguien. Pero cuando nos metemos a la voluntad de Dios, eso no nos va a importar. ¿Saben por qué? Porque tenemos la mente de Cristo. ¿Qué hizo Cristo? ¿Sabía que lo iban a crucificar o no sabía? Y de todas maneras lo hizo. Amén. Y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, para tener la mente de Cristo, necesitamos amar a Dios. Y para ser fiel a Dios, ¿cuántos quieren ser fiel a Dios aquí? De veras. ¿Y sabía usted que para ser fiel a Dios necesitamos amar a Dios? Yo no puedo ser fiel a Dios si no lo amo. O sea, puedo ser fiel a Dios por un mes y se me hace mucho. Pero si lo amo, pues qué problema ser fiel a Dios si amamos a Dios. ¿Qué prefiere Dios? ¿Qué prefiere Dios? ¿Que lo amemos o que le cantemos? ¿Y por qué nomás le cantamos? No, es que yo le ofrendo y yo le diezmo, pero soy fiel a Dios. ¿Tú crees lo que piensa Dios cuando le cantamos y le ofrendamos, pero no somos fieles a Dios? Así dice Dios, hastiado estoy. Es abominable ante mis ojos lo que están haciendo, porque no son fieles a mí. Y me traen ofrendas, y es lo que dice ahí, los profetas están hablando en nombre de Dios, de lo que Dios piensa y siente cuando no somos fieles a Dios. Pero no podemos serle fieles si no lo amamos, pues. Nos conviene empezar a amar a Dios. A veces comenzamos al revés, queremos serle fiel, pero sin amarlo. Y hermanos, para amarlo necesitamos meternos en intimidad con Él. Y si nos metemos en intimidad con Dios, Dios nos va a decir nuestras verdades. Y como no nos gusta, pues mejor no nos metemos ahí porque el Señor nos va a decir todo. Y entonces como no queremos tampoco someternos a la voluntad de Dios, preferimos mejor llevarle ofrenda, cantarle y hacer cosas, pero no, hermanos, buscar el amar a Dios como el Señor demanda que lo amemos. ¿Sí? Dice la Escritura, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y el Señor dijo, bien,
buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿A quién le llama así? Al que es fiel, que es fiel. Y Pablo, hermanos, puede decir, y yo creo que se le llena la boca a Pablo cuando está escribiéndole esa carta a Timoteo. Y le dice, doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido, dice, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Me tuvo por fiel. Que Dios nos tenga por fiel es lo mejor que nos puede pasar. Y hermanos, Pablo sabía esto. Sabía que ser fiel a Dios. Imagínate que Dios sabe que tú lo amas. Pero te quiero decir una cosa, si tú no lo amas, también Dios sabe que no lo amas. Aunque yo crea que lo amas. Porque, como dicen bien, el mundial que no sabe Biblia, dice mucho me parece bíblico, dice, a mí me podrás engañar, pero a Dios no. Sí es cierto, pero no está en la Biblia, pero así lo dice, no como si estuviera dando una cátedra bíblica, no. Pero es cierto. Pero hermanos, tú debes de saber que Dios te ama, porque hay un clic íntimo entre Dios y yo. Y entonces es inequívoca la palabra que yo voy a decir, es inequívoco el negocio que yo voy a hacer, es inequívoca el viaje o lo que vaya a hacer cuando tengo la mente de Cristo y yo sé que amo a Cristo y sé que Él sabe que yo lo amo. Amén. Por eso, hermanos, el verdadero evangelio, ¿cuál es? ¿Cuál es? Cristo. Le dijo el profeta Samuel, le dijo al rey Saúl, vas a ser ungido por rey y será derramado sobre ti aceite. Y después de esto dice, vendrá el Espíritu de Jehová sobre ti y te va a llenar. Y termina diciéndole, y cuando dice, y hablarás, ¿verdad? En esas lenguas, ¿verdad? Vas a profetizar. Y le dice, y cuando te hayan sucedido estas cosas, haz lo que te venga a la mano, porque Dios está contigo. Esto, haz lo que venga a la mano, es casi como diciéndole, haz lo que quieras hacer. Porque, hermanos, ¿qué vamos a querer hacer? ¿Qué vamos a querer hacer? Lo que Dios quiere hacer. Amén. Tiene que haber, hermanos, una coincidencia. A ver, hermanos. A lo mejor aquí hay hermanos con una frustración ministerial que no debiera ser. Por ejemplo, cuando oímos cantar a los hermanos que cantan bonito, ¿no? ¿Ya saben quién? A los que nos ministran aquí cantan bonito, ¿verdad? Y a lo mejor usted dice, ¿cómo me gustaría cantar como la hermana fulanita? ¿O cómo me gustaría tocar el instrumento que toca fulanito de tal? ¿O cómo me gustaría servir de esta manera? Pero hermanos, no se nos da todo a todos, pues. No quiere hacer usted todo. Pero alguna gracia debe tener. Algún don debe tener y el Señor anhela pues, que lo ejerzamos. Pero hermanos, miren, aunque no se nos va a dar todo a todos, hay algo que se nos debe dar a todos. ¿Y sabes qué? ¿Cuál es? ¿Qué es? Dice el Señor, ahí en Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Qué es lo que se nos debe dar a todos? Ser fiel. Y más vale que se te dé eso. Más vale que se te dé ser fiel a Dios. Porque dice, solamente si eres fiel, vas a recibir la corona de la vida. Amén, hermanos.
Y ahorita hablábamos pues de la importancia que tiene ser fiel a Dios. Pablo dice, Dios me dio ese premio y me ha demostrado y me puso, porque soy fiel, me puso en el ministerio. ¿Sí? ¿Cuántos quieren ser fieles a Dios aquí? No le hace que canten feo, pero que sean fieles. Porque al cielo, hermanos, no van a entrar los que cantan bonito, porque a lo mejor varios nos íbamos a quedar. ¿O no? O el que toca un instrumento bonito, ese es el que va a entrar al cielo. Entonces a lo mejor no entraríamos, ¿verdad? Pero si somos fieles, y ahí todos tenemos que ser fieles. ¿Cuántos quieren ir a estar en la presencia del Señor? Pues, ¿qué necesitamos? Ser fieles al Señor. Hermanos, el evangelio de Cristo en mí es amar todo lo que Dios ama. ¿Cuántos quieren amar lo que Dios ama? Pero también aborrecer todo lo que Dios aborrece. Entonces, ¿cuál sería el fruto, hermanos, de que Cristo vive en mí? ¿Cuál será el fruto? Que yo voy a tener su carácter. Voy a tener el carácter de Cristo, y al tener el carácter de Cristo, yo les pregunto a ustedes, ¿se va a notar en mí que tengo el carácter de Cristo o no se va a notar? Sí, ¿verdad? Porque tengo el fruto, y el fruto me lleva al carácter de Cristo, y entonces el mundo, hermanos, va a ver a Cristo en nosotros. No va a haber religiosidad, no va a haber, ¿qué más? ¿Qué más se dice? Eres un fanático y que no sé qué. Van a ver a Cristo. Porque sí es cierto lo del fanatismo y toda esa cosa. Pues sí es cierto. Porque al final de cuentas, hermanos, el que hace una cosa, o dice una cosa y hace otra, o hace cosas a la apariencia, pero tiene una doble vida, entonces no tiene el carácter de Cristo. El que tiene el carácter de Cristo es santo. Así el Señor nos llama, ¿verdad? Somos llamados a vivir en santidad. ¿Y dónde somos santos? ¿Donde nos ven o donde no nos ven? ¿Dónde somos llamados a ser santos? En todas partes, donde nos vean o donde no nos vean. De veras. Y esto es difícil. Si el fruto de que Cristo vive en mí es adquirir el carácter de Cristo, entonces, hermano, voy a guardar los mandamientos sin ningún problema. Sin ningún problema. A los fariseos les costaba mucho guardar los mandamientos, tanto que no los guardaban. ¿Amén? ¿Por qué? ¿Por qué no podían guardar? Porque no tenían la mente del Señor. Eran religiosos, nomás andaban viendo, checando. No tenían esa mente. Pero cuando tenemos la mente de Cristo, a ver, yo les pregunto, Jesús ¿cumplió los mandamientos? A ver, lo voy a volver a preguntar. ¿Jesús cumplió los mandamientos? ¿Los fariseos lo cumplieron? No podían, porque les faltaba esa mente de Dios en ellos. Entonces, el que tiene, hermanos, el fruto de Cristo en mí, no tiene problema. Es más, es un deleite vivir bajo los mandamientos. Tanto así, hermanos, que el salmista lo expresaba de esta manera. Decía, oh, cuánto amo tu ley. Todo el día en ella es mi meditación. Cuando estamos en Cristo, es un deleite. Cuánto amo tu ley, dice el salmista. Él estaba encantado de la vida, ¿verdad? De amar a Dios y caminar y vivir, porque estar bajo la ley de Dios, hermanos, es un deleite, debe ser un deleite. Si hermanos, Cristo vive en nosotros, podemos cumplir, hermanos, esos mandamientos. Si hay yugo, algo está pasando. Amén. Si amamos a Dios y tenemos la mente de Cristo, pues amar a Dios y amar al prójimo no debe de ser problema. Amén. Gloria a Dios. Dice la Escritura, el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama
será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Amén. Oro y Dios no me responde, y oro y yo me enojo con Dios porque no me contesta. Es que no se trata de pedirle al Señor. ¿Qué dice? El que guarda mis mandamientos, yo lo voy a amar y me voy a manifestar a él. Amén. Sus oídos, sus ojos están atentos a aquel, hermanos, que guarda los mandamientos con deleite. ¿Sí? Por eso, hermanos, el Señor, conociendo nuestro corazón, cuando no le amamos, el Señor nos dice: dame, hijo mío, tu corazón. Y entonces tus ojos van a mirar por mis caminos. Por eso a Jesús no le costaba perdonar. O no perdonó Jesús a los que lo estaban ahí haciendo daño y causándole dolor. No los perdonó el Señor. Perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. Hermanos, el que tiene la experiencia del Evangelio del Cristo en mí, sirve con gozo, sin esperar retribución. Si tú sirves con espera de un diploma, ya no sirvió el asunto. Amén. Cristo en mí es suficiente, Cristo en mí. Amén. Y puedes soportar con paciencia a los hermanos. Amén. Puedes amar a tus enemigos si Cristo está en ti. Tú dices: qué fácil se le hace al pastor. No, que no es fácil, yo sé que no es nada fácil si Cristo no está. Es muy difícil. Por no decir que es imposible. Pero si Cristo está en ti, por eso el Señor dijo: ejemplo os he dado, para que como yo hago, vosotros también hagan. Dar la milla extra. ¿Quién lo puede hacer? Sí, ¿cómo no? Hasta creen que yo voy. Bueno, no se puede. Pero el que está en Cristo, como es nueva criatura y Cristo vive en él, da la milla extra sin mayor problema. Amén. Y entonces la gente empieza a preguntarse, como preguntaban de los discípulos cuando miraban a Pedro, a Juan, dicen: oye, ¿qué les pasa a estos hombres vulgares? Si los conocemos, ¿de dónde son? Y reconocían que habían caminado, que habían estado con Jesús. Que la gente diga: oye, usted hasta cristiano parece. Bueno, pues ya es algo, ¿verdad? Ya se nota algo. Que la gente, hermanos, necesita un modelaje de una iglesia que tenga un evangelio no del argumento, sino de la vivencia de que Cristo nos ha salpicado, nos ha alterado en el buen sentido, nos ha transformado y trastornado, si se quiere decir así, para que podamos dar, hermanos, esa talla que Dios está buscando. Hermanos, servir al Señor entonces no debe ser un deber. Entonces, ¿por qué, hermanos, servimos? ¿O cómo servimos? Cuando amamos a Dios, somos conocidos por Dios. No es lo mismo que tú conozcas a Dios a que Dios te conozca a ti. Amén. ¿Tú conoces a Dios? Sí, yo lo he conocido y he sentido, pero Él te conoce a ti. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. No es lo mismo. Amén. Hermanos, porque si Dios no tiene nuestro corazón, ahorita decíamos, el Señor dice: dame, hijo mío, tu corazón. Si el Señor no tiene nuestro corazón, decía ahorita, muy difícil guardar los mandamientos. Y tómalo como un síntoma. Cuando vas con el médico te dice: ¿puedes dormir? No, no puedo dormir. Bueno, ya por ahí va el síntoma, ¿no? Oye, y tienes apetito, casi no me dan ganas de comer. Otro. Entonces, si tú no puedes guardar los mandamientos, ya es un síntoma de que no estás amando a Dios. Y qué bueno que podamos ir diagnosticándonos a nosotros mismos. Amén. ¿Podemos perdonar fácil? No. ¿Podemos amar a los que nos ofenden? No. ¿Verdad que no? Y si lo hacemos o servimos a Dios con alegría, tampoco. Servimos, sí, pero con alegría. Síntomas que hacen un síndrome, ¿verdad? De que no estamos viviendo el evangelio de Cristo en mí. Ve lo que dice el mismo Jesús. Ahí en Mateo 7:22 dice:
muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Maldad. Fíjense qué increíble esto. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que ejercer los dones, ejercer los ministerios, hacer señales, hacer milagros, echar fuera demonios, sin que Él te conozca, obradores de maldad. Como diciendo, ¿qué andaba haciendo sin mi permiso? Alguien, si tú no amas a Dios y tú oras por un enfermo, puedes sanar si no amas a Dios. Sí. Fíjate, es lo que está diciendo la Escritura ahí. Puede suceder algo. O sea, el poder sobrenatural de Dios no es una garantía de que porque amas a Dios. No. Así que más vale que tengamos cuidado por creyendo que estamos agradando a Dios. Asegúrate, más bien, que el fruto del Espíritu sea el que te motiva a vivir y a servir a Dios. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué podemos decir del verdadero evangelio? Aunque no hay más que uno, pues, pero para ser muy contundente, va a ser que llevemos a los pecadores a Cristo a través de un testimonio del evangelio de Cristo en mí. Y el Señor dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y esto, hermanos, esto es el mejor evangelismo. No es un evento, es un sistema, es un estilo de vida. Donde tú trabajas, ahí evangelizas. Oye, pero que no hablé nada. ¿Estás evangelizando? Sí. En realidad, todos los días damos testimonio. Todos los días, a toda hora, damos testimonio. Bueno o malo, pero todos los días lo damos. Y quiere el Señor que cuando Cristo vive en ti, ¿cuándo vive? Cuando vas a evangelizar, ¿vive el Señor en ti? ¿O cuándo? Siempre está allí. Amén. El Señor dijo, vosotros sois la luz del mundo y la sal de la tierra. Hermanos, se necesita entonces un nuevo nacimiento. Podemos nacer de nuevo en el Señor. El Señor no parcha. Es que el Señor no hace eso. El Señor nos hace nuevas criaturas. Lo dice muy bien el profeta Ezequiel cuando dice, les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. Amén. Dejaremos entonces, hermanos, de preocuparnos por aquello que a Dios no le importa. Fíjense qué importante esa verdad. Y cuando entendemos esto, y cuando atraemos la mente de Cristo a nosotros, empezamos a actuar y a caminar livianitos. ¿A cuántos les gusta caminar livianitos? ¿Cuántos quieren vivir ese evangelio? Cristo en mí. Lo demás va a ser yugo, hermanos. Ya nadie evangelice. Ya nadie sirva en esta iglesia. Nadie. Si no está Cristo en ti. Cansado y desgastado y conozco tus obras que son esto y esto otro, pero no me sirven de nada, dice el Señor, porque no es lo que yo he planeado para ti, pues. Amén. Hermanos, si Cristo va en nosotros, la sonrisa no va a desaparecer de nuestra vida. Pero Pablo decía, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Sí, hermano, pero si usted supiera, no, pues mejor ni me digas. Yo lo que te puedo decir es lo que dice la Escritura. Vive el evangelio que Pablo estaba viviendo y el cual nos está enseñando, diciendo, ya no vivo yo, porque es el que fastidia la vida. Cuando vivimos nosotros, a nuestra manera. Hermanos, como dice la Biblia, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre viciado. Amén. Con un montón de problemas.
prácticas, adicciones y de todo tipo, pensamientos. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vistámonos pues del vestido nuevo, amén, que es creado en Cristo Jesús, en la justicia y la santidad de la verdad. Pero ¿qué te dice? Despojaos, despójate tú de esas cosas y ven y vive. Procura que Cristo esté viviendo en ti. Y entonces dejaremos de preocuparnos por todas aquellas cosas que al Señor no le interesan, no le importan. Vamos a amar como Cristo lo hace. No, es muy difícil, pero si Cristo está en nosotros, no va a ser tan difícil. Amén. ¿Qué ama Dios? ¿Qué quiere Dios? Vamos buscando qué es lo que Dios quiere. Vamos conociendo su proyecto y viviéndolo para agradarlo a Él. Amén. Vamos a servir desde Cristo en mí. Vamos a evangelizar no como un evento, sino como un estilo de vida permanente donde quiera que estemos. ¿Cuántos dicen yo quiero eso?